Este es su programa A Jesús por María. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en un episodio más del tema que estamos tratando con tanto amor, el silencio de María, con nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Qué tal, diácono? ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Contento igualmente de estar aquí, de poder transmitir este programa, de poder transmitir a través del silencio de María el amor de Dios y llevarle a todos los que nos siguen un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, pero sobre todo de amor, de ese amor que Dios nos da sin medida y sin ningún interés. Así que muy contentos porque Bueno, y yo quiero agradecerle personalmente porque cada vez que hacemos un programa, yo salgo más enamorada de aquí, de Jesús y de María. Así es que eh, darle las gracias por esa entrega, diácono, que sabemos que su tiempo vale mucho, porque pues trabajando en el hospital, sin horarios, con esa entrega a la parroquia también, a su familia, pues más que decirle gracias, gracias de verdad, porque aprendemos también mucho de usted en este programa y no sabemos los alcances que puede tener a la gente que nos está escuchando y nos está mirando. sí, de hecho, valga la oportunidad para recordarles a todos aquellos que nos siguen que además de suscribirse, ¿verdad? A los canales de todas las plataformas que tenemos nosotros de Radio María, es que nos hagan los comentarios, Así que es. nos comenten, que nos pregunten, que si de pronto nosotros nos equivocamos, que lo hacemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Porque o sea, Somos humanos. somos humanos, entonces que nos corrijan, que nos hagan preguntas, porque de eso se trata, porque de esa manera igualmente aprendemos todos. Claro, pueden buscarnos en las diferentes plataformas, en YouTube, en Radio María Play. Tenemos también nuestra aplicación para que usted la baje en su teléfono y nos la ventaja que tenemos es que estos programas los podemos escuchar después, los podemos escuchar cuando necesitamos a veces del tema, podemos recurrir. Esa es la bendición Sí, que tenemos de que ahora con estas diferentes plataformas no solamente es que uno como antes, ay, me perdí el programa, ¿verdad? sí, y la ventaja que hay, como usted dice, es porque a mí me pasa. Yo veo el programa. Yo después, cuando estoy en casa, que tengo un tiempo, yo veo el programa porque eso sirve primero para retroalimentarme, para descubrir. A veces descubro que digo cosas que son, bueno, no es que sean inapropiadas, sino que no son correctas en el momento. Y entonces pienso, bueno, estas cosas no debería decirle y sirve para corregir igualmente los errores que uno comete. Muy bien. Bueno, empezamos. Entonces vamos a continuar con el capítulo 3 y estamos en el episodio 8 del El silencio de silencio de María. María, por el padre Ignacio Larrañaga. Entonces el capítulo 3, la continuación, el drama del silencio. Y nos dice el padre Larrañaga que hay un secreto bien guardado. De hecho, él lo tituló como el secreto mejor guardado. Y ese secreto mejor guardado nos comenta el padre en su libro que le impresiona el silencio de María después de la Anunciación. O sea, ¿qué pasó después de la Anunciación? ¿Y por qué María guardó silencio? El hecho de ser la madre del Mesías, el solo hecho de ser la madre del Mesías, y además el hecho de serlo de una manera tan prodigiosa, porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo, no fue por obra de hombre alguno, de ser humano, sino el mismo Dios bajó, la tercera persona de la Trinidad Santa bajó para que ocurriera ese milagro en ella, en esa forma prodigiosa, eran para dejar a cualquier persona desequilibrada mentalmente. Pero
María no era cualquier persona y no es cualquier persona. Y también recuerdo que hablábamos de la madurez espiritual Sí, de nuestra madre, ¿verdad? sí, Que eso, y porque nadie le dijo, tienes que quedarte ni callada, nadie la largue, preparó. y nadie la preparó, exacto. Exactamente. Entonces es esa madurez, ¿verdad? Que ella tenía, la que la llevó, me imagino, a tener ese silencio. Entonces, dice el padre, porque entre otras cosas no hay hechos históricos bíblicos que nos digan lo contrario, de que María no se lo comentó a nadie. Eso es un hecho. Ya no le contó a nadie el secreto de la encarnación virginal. No se lo contó ni siquiera a José. Y además de eso, no se lo contó tampoco a Isabel, que son las personas con quien ella tiene un contacto más cercano, después de la anunciación, después de la encarnación del Verbo en Y su vientre virginal. perdón mi ignorancia, pero ¿y los padres de María no figuran en algún momento ahí? Bueno, lo que pasa es que los evangelios no nos hablan a nosotros de los padres de María. Ni los evangelios sinópticos ni el evangelio de Juan nos hablan de los padres de María. Nosotros conocemos de los padres de María que se llamaban Ana y Joaquín por la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia lo ha enseñado así. Y por los evangelios apócrifos que nosotros se conocen parte de ellos, pero que no fueron, no están dentro Y a lo mejor es parte también del silencio de María. parte del silencio de María, exactamente. Nos dice el padre Larrañaga que los nazaretanos nunca supieron cuándo fue concebido Jesús. Que Jesús nació, pero ellos no supieron cuándo fue concebido. Y si lo hubieran sabido, la vida entera sería poco para echársela en cara a María. Y los ecos de esa maledicencia jamás habrían apagado, y sobre todo que el gran perjudicado de todo esto hubiera sido el propio Jesús. Entonces, tomando como base esto, es que María se cayó, que no se lo contó a nadie. Nos dice el Padre que cuando Jesús se presenta, no, hay unos hechos históricos que sí están en los evangelios. Y por ejemplo, nosotros en el evangelio de Mateo, cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, que él comienza su peregrinación, ¿cuándo Jesús comienza la peregrinación? Después del bautismo. Después que él tiene la asistencia, la influencia y que el Espíritu Santo baja sobre él. Él comienza su vida pública. Porque habíamos hablado en programas anteriores que en esos primeros 30 años de Jesús no pasó absolutamente nada. Nada. Y después que Jesús comienza su vida pública, entonces él regresa a Nazaret. Y lo registra el evangelista Mateo. Cuando él se declara como el Mesías esperado, el que había de venir, sus mismos paisanos, los nazaretanos, se irritaron contra él, incluso hasta intentaron tirarlo por un barranco. Y el hecho histórico que dice, pero bueno, ¿y quién es este si nosotros lo conocemos? Su papá era carpintero, él mismo es un carpintero. Y María nosotros la conocemos. Era simplemente el hijo del carpintero. Y era conocido él también como carpintero porque era la profesión que él ejercía. El evangelista Lucas nos dice que incluso hasta lo persiguieron con piedras en las manos. Bueno, que lo sacaron de la ciudad para apedrearlo. Incluso para desbarrancarlo, para tirarlo por un barranco para que se matara. Entonces, por este mismo contexto evangélico,
se puede deducir que María no lo comunicó a nadie, pero absolutamente a nadie, este secreto sagrado. Entonces, los personajes que como Simeón y Ana, cuando la presentación, el sacerdote y Ana que estaba allí, que era una mujer viuda que tenía anciana, que iba todos los días al templo a rezar esperando al Mesías también. Y Simeón, que él, inspirado por el Espíritu Santo, vino al templo, porque ella también estaba anciano. Ellos tuvieron y fueron iluminados por el Espíritu Santo y señalaron proféticamente el destino de Jesús y de María. Si nosotros recordamos lo que dijo Simeón, este niño será grande y será bendición para algunos y maldición para otros. Y a ti una espada te atravesará el alma. Y al final dice, Señor, ya tu siervo puede morir tranquilo porque ha visto el Mesías. Es más, el cántico de Simeón en la liturgia de las horas se reza en las completas. El cántico de Simeón, Señor, ya deja que tu hijo se vaya tranquilo porque ya he visto, mis ojos han visto ya al Salvador. Y Ana, esta mujer anciana, que se conoce como la profetisa, ella le hablaba a todo el mundo de las maravillas de ese niño. Y era un niño recién nacido que fue a la presentación a cumplir la tradición judía, que era presentar al niño al templo. Y ella hablaba de las maravillas y todo de este niño. Todo está indicado que el secreto no salió de la boca de María, para nada. La madre se hundió con su propio secreto en el silencio de su corazón y se desligó de la opinión pública. Se despreocupó del que dirán. A ella no le importó. Ella está embarazada. No se lo dijo a nadie. No se lo contó a nadie. Y lo que la gente diga me tiene sin cuidado. ¿Por qué María tomó esta aptitud? Dice el padre Larrañaga que ella se abandonó a la voluntad del Padre y entonces al abandonarse a la voluntad del Padre viene una consecuencia y esa consecuencia no es más otra que la paz. Podemos hacer un paréntesis aquí y aplicar eso para nosotros mismos. Cuando estemos en zozobra, cuando estemos en dificultades, en problemas, las mismas vicisitudes de la vida que nos llevan a veces a la desesperanza, a que nuestra fe tambalee, pues entonces nosotros, a imitación de la Santísima Virgen María, también abandonémonos a la voluntad del Padre, que Él haga su voluntad de nosotros y entonces así a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra propia existencia, sobrevendrá la paz, como sucedió con María. Ahora, también debemos entender que en la intimidad hay una fortaleza. En la intimidad de María, en ella misma hay una fortaleza. Y esto se demuestra porque en las circunstancias en las que se encuentra ella en el mismo episodio de la Anunciación, cualquier mujer se hubiera dejado llevar por el arrebato, por el arrebato emocional, por la alegría, por la novedad. La preocupación. Entre otras cosas por la preocupación. Y ahora, yo he escuchado con mucho dolor y con mucha tristeza cuando algunas mujeres dicen, no, es que yo todavía no tengo hijos porque esto sería complicarme la vida.
Es que un hijo en estas circunstancias, en este estilo de vida que yo tengo es complicarme la vida y yo tengo otras prioridades. Porque uno lo escucha. Y para María, siendo una niña, eso no fue una preocupación. Ella solamente fortaleció, se abandonó en el Señor, encontró la paz y lo demás, bueno, que se haga la voluntad del Señor. En el momento en que se le anuncia a María que aquel sueño fantástico, esperado por muchas generaciones, se iba a hacer realidad en ella y que además se iba a consumar de una manera prodigiosa, sin intervención humana, solamente con una intervención excepcional del mismo Dios. María, sabemos porque ya lo habíamos estudiado en programas anteriores, que es una mujer reflexiva, tomó conciencia del alcance de lo que se le comunicaba. Ella vislumbró todo. Decíamos, creo que en el programa anterior, o en 2 programas anteriores, una frase de San Agustín. San Agustín dice que María concibió primero en su mente y en su corazón a Jesús antes de concebirlo en su vientre. Y esta es la explicación. Ella lo vislumbró todo, ella lo vio todo, ella lo acepta en su corazón y entonces cuando lo concibe, ya ella es consciente de todo lo que puede pasar, de todas las consecuencias adversas que para una niña como ella, bajo las circunstancias en que ella estaba viviendo, iban a ser desfavorables desde todo punto de vista. Pero el abandono de ella a su Señor, a su Creador, a su Dios, le trajo la paz, la fortaleza y la fe que tenía en que el Señor no le iba a fallar. Fue lo que permitió que ella tuviera silencio absoluto. Ahora bien, ¿cuál podría ser, fuera de la gracia, además de la gracia, la explicación psicológica de esta fortaleza interior de María Santísima? Entonces el Padre nos da unas conclusiones, de las cuales yo extraje 3, más o menos, que nos dicen que en primer lugar, María era una mujer contemplativa y todo contemplador posee una gran madurez. Partiendo de ese hecho, ella es una mujer contemplativa. ¿Contemplativa de quién? De su Dios. Y todo contemplador por naturaleza tiene una gran madurez espiritual, lo que hablaba usted al comienzo, y una madurez emocional. Por eso es que nosotros entonces podemos entender que María no se desesperó y ella no perdió la cordura después de la encarnación del Verbo. Y también después de que hablábamos de esos 30 años de silencio que tuvo Jesús, porque eso era otra cosa como para esperarse, como para decir, ¿y en qué momento? Exacto. ¿Dónde están tus promesas, Señor? Y esto no pasa nada. Y ahí está el muchacho creciendo y ya le salió barba y Ya está crecidito y ya no está veo crecidito nada y no claro. ve nada. Y el hombre ahí carpinteriando y pasando serruchos y haciendo puertas y mesas y estas cosas. Y ajá. Pudo haberle reclamado María a Dios, como nosotros reclamamos a Dios. Es más, a veces hasta lo retamos. Ajá, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Y además de eso, hacemos juicios a priori. ¿Y por qué no a fulano, que sí se lo merece? ¿Verdad? Sí. María no dijo nada. Un contemplador es exactamente un alma admirada, emocionada y agradecida. Primero. Segundo,
María, por ser una auténtica contempladora, entonces tuvo esa fortaleza interior. Basta incluso nosotros analizar la proclamación del Magnificat. Toda María es un arpa vibrante dirigida al Señor. Todo eso lo dirige ella al Señor, porque ¿cómo comienza la proclamación del Magnificat? Si ella proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado, ¿qué miró ella? ¿Qué miró el Señor? La humildad, la humillación, la pequeñez de su esclava. Y esa humildad que ella proclama es tan genuina, no como a veces que habemos muchos que, miren qué humilde soy, ¿verdad? Eso ya no es humildad. Exacto, es lo contrario, es soberbia. Exacto. Y es orgullo, ¿verdad? Es lo contrario, correcto. es lo contrario, claro que sí. Miren, la tercera. A una mujer asombrada como María no le importan ni le mueven sus cosas, sino las de Dios. Es una gran diferencia. A veces nosotros nos preocupamos y nos emocionamos, nos preocupamos por las cosas que vamos a hacer y cuando las logramos nos emocionamos por mis logros, por mis triunfos, por lo que yo pude hacer. Pero a María eso no le importaba. Sus cosas, ella las ponía siempre en un segundo plano, porque para lo importante para ella eran las cosas de su Señor, las cosas de Dios. Y es precisamente lo que nosotros los cristianos deberíamos hacer, poner a Dios siempre por encima de todo, de todas las cosas. De hecho, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento, pero nosotros desafortunadamente lo hemos olvidado. Y entonces ponemos a Dios siempre, invertimos el orden y lo ponemos en un segundo plano. Correcto. Y nosotros somos el centro y nuestras prioridades las ponemos por encima de las prioridades y la voluntad del Señor. E incluso esos logros que usted habla de que a veces decimos, este logro, no son nuestros, es porque el Señor lo permitió. Es el logro del Señor, porque por nuestros propios méritos no hacemos nada. No, si nosotros somos unos inútiles, capaces de nada. Y por la gracia de Dios, porque es su voluntad, estamos aquí. Exactamente. Estamos hablando aquí de esto, que el Señor por algo nos ha puesto aquí. Así es que es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios, porque entre otras cosas nosotros no somos sino siervos inútiles, que hacemos lo que nos toca y que nos toca hacer lo que Dios quiere que hagamos. No hacemos nada extraordinario, nada extraordinario. El día que nosotros pensemos que somos muy importantes porque tenemos muchas habilidades, muchas cualidades, porque estamos equivocados. Nosotros únicamente somos siervos inútiles que Dios nos utiliza como unos instrumentos para que su obra pueda llegar a los demás. Porque incluso si nosotros no estamos, viene otro con muchas más capacidades que nosotros y lo hace mejor, que pueda hablar mejor, que pueda expresarse mejor. Correcto. Y nosotros somos muy limitados en todo. Incluso hasta nuestro léxico es limitado. Y cuando van pasando los años es peor porque como casi no lo utilizamos. Entonces se nos va olvidando. Sí. Sí. Bueno. A María entonces nosotros podríamos pensar que se le cierra el cerco. Se cierra el cerco porque para llegar al conocimiento de la persona y la vida de la madre es necesario situarnos en un ambiente cultural y religioso en el que María vivió. Tener presentes las costumbres de la Palestina de esos tiempos, lo que abarca desde Judea, Samaria y Galilea. Y algunas costumbres, por citar algunas, de la Palestina de la época. Que una niña se consideraba niña hasta los 12 años.
A los 12 años y un día ya era una mujer. Comenzando por allí. A los 12 años y un día ya era mayor de edad, lo que se conoce como Hedulab, que ya estaba apta para el matrimonio. 12 años una niña, 12 años un día, mamita, y usted se puede casar. Oh, wow. Así. Y usted está No me apta para el imagino a mi matrimonio. hija que tiene 13, Imagínese usted, decirle ya estás lista para casarte. Y ese listo para el matrimonio implica que hay entonces unos esponsales, hay una conducción y un bealá, que es el señor de la prometida. Entonces veamos. Los esponsales es un compromiso. ¿Qué lo hace la familia? Los padres de la muchacha con el pretendiente o con la familia del pretendiente, porque de otras cosas, en muchas ocasiones ni siquiera los contrayentes, por llamarlo de alguna manera, tenían una opinión, sino que los padres decidían, tú y tú se van a casar. Ya. Ah, bueno, está bien. Nos casamos. Una conducción. La conducción era el que era conducida solemnemente a la casa del novio. Era como la boda, ¿verdad? Había una celebración y después de esa celebración entonces había una conducción a la casa del novio. Ya. Y el Bealat, que era el señor de la prometida, o sea, el hombre pasaba a ser el dueño, el señor, el amo de la mujer. Durante los meses de los esponsales, porque había un compromiso, ¿verdad? Y después del compromiso había un tiempo prudencial para preparar todas estas ceremonias. Eran los esponsales, el compromiso, el que ya había una promesa de matrimonio. La prometida guardaba cuidadosa virginidad. Incluso, no se les permitía a los novios estar solos. Porque según la ley ella tenía que ser virgen hasta el matrimonio. Y si dejaban a esos muchachos solos, imagínense usted, pues se corría el riesgo de que por su juventud y por todas estas desórdenes hormonales, ellos puedan caer a la tentación y tener relaciones sexuales. El día de la conducción, incluso se designaban a dos mujeres para que certificaran y revisaran que la muchacha era virgen. Esas eran las costumbres de Israel. Ahora, si por alguna razón se comprobaba que había perdido la virginidad, así fuera con el novio, con el prometido, caía sobre ella la maledicencia y la llamaban arufá, que significa la violada. Eso era una mancha, eso era un sello que quedaba marcada la muchacha. Si en el tiempo de los esponsales, o sea, de su compromiso, la muchacha tenía relación sexual con un varón diferente al novio, entonces la situación era peor todavía. Era más grave, porque incluso era ya considerada adúltera. Y el adulterio ya tenía una pena mayor. Porque el adulterio, incluso el novio estaba obligado a firmar una carta de divorcio. No se habían casado, pero ya ese compromiso se rompía. Primero. Segundo, y según el libro del Levítico, podría ser incluso apedreada en público y lapidada. Veamos lo que pasó con la mujer adúltera. La llevan a apedrear porque la encontraron en flagrante adulterio. Y Jesús estaba allí. Y le preguntaron a Jesús que tú qué opinas, y él no opinó nada, él solamente escribía algo en la tierra. ¿Se acuerdan esa escena? Y entonces solamente se levantó la vista y dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Los ancianos fueron los primeros en arrojar las piedras y despedirse. Y la mujer quedó sola y le preguntó, mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor.
Y Jesús le dijo, está bien, yo tampoco te condeno, pero eso sí, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer, mijita, porque de pronto tú lo vuelves así y yo no voy a estar aquí. Vete y no peques más. Era una mujer que iba, las apedreaban. Ahora, si por casualidad esa muchacha que ya estaba en el período de los esponsales era hija de un levita, de un sacerdote, le iba todavía peor porque era quemada viva. Las quemaban vivas en una hoguera, las ponían allí. Al escarnio público, en primer lugar, las condenaban y las quemaban vivas. Entonces a todo eso se exponía María. A todo eso se exponía María, sin embargo ella guardó silencio. Y si nosotros nos colocamos en el contexto de esas costumbres para apreciar en toda su dimensión el valor del silencio de María. Un valor incalculable el silencio de María al quedar embarazada en una época prematrimonial. O sea que el cerco estaba cerrado. Visto de esa manera, María estaba perdida. Y ella colgaba sobre un abismo. Ella tenía un destino que no era otro sino que el desprecio, el escarnio público y lo más seguro que la muerte. Lo sorprendente de todo es, como usted muy bien dice, a lo que ella se exponía, ¿verdad? De ser castigada, pero la tranquilidad que ella tuvo, esa paz que hablamos, de esa voluntad, era tan grande su fe en Dios para no haberse preocupado por estas situaciones. Fue precisamente en ese tiempo de desposada, de los esponsales, en su compromiso, cuando a María se le anunció que iba a ser la madre del Salvador. Precisamente. ¿Qué podía pensar una niña? Imagínate tú. Con lo que me vas a salir tú ahora a mí. Ahora que yo tengo ya mi vida definida, que yo tengo un compromiso, ahora tú me vas a salir con esto, ahora que yo voy a ser la madre del Señor. Podríamos pensar nosotros, ¿verdad? Pero la realidad no fue así, María. Nosotros sabemos, porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que ella se abandonó a la voluntad del Señor y, Señor, yo soy tu esclava y haz conmigo lo que tú quieras. Siendo solamente una prometida, se realizaba la concepción en un periodo que, según la opinión de los verdaderos israelitas, la excluye toda relación matrimonial. Ya, el hecho de estar embarazada, así hubiera sido de José, dice, no, ya, usted no se puede casar porque por las leyes ya usted no es una mujer apta para el matrimonio, porque usted es una violada, ¿verdad? Una alufá. Además, habrían de rumorar que María había dado un paso deshonroso, incluso adúltero. Podría haber quien pensara, y ven acá, y si será que José es el papá de ese muchacho. Porque, estaba dentro de las posibilidades. Además, estaba propensa a ser lapidada en la plaza pública, según la ley y las costumbres. Y la gente, me imagino yo, no habrá hecho cuentas, es de decir, se casó en este tiempo y el niño nació en este tiempo. Sí, sí, es ¿Verdad? probable. Es probable. Para... Lo que sí es que humanamente, María estaba perdida. O sea, ella no tenía escapatoria. Entonces, ¿qué hacer? Viene la pregunta, ¿qué hacer? Posibilidades. Bueno, vamos a explicar lo que sucedió a los familiares y a los amigos más íntimos, ¿verdad? Para que estos incluso comiencen a regar en público, como en secreto, para que se extienda la cosa y se sepa lo que pasó. Pero resulta que eso nadie se le iba a creer a María. ¿Quién le iba a creer?
que ella, una niña de una provincia, de un pueblo pequeñito, de una familia de gente muy, sí, de lo común, de lo más común y corriente, más común que corriente. Eso no se le iba a creer a nadie. La explicación, además, resultaría tan absurdas que todos se iban a burlar de María y la iban a ridiculizar. Además, el rumor, como era un mal, eso se iba a extender. Y no solamente los más cercanos lo iban a saber que eso, sino eso se iba a regar. Y ya iba a ser un secreto a voces. Y lo peor, los ecos de esa maledicencia iban a recaer ¿en quién? En el niño. Que por ende también iba a ser apartado, relegado. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta que todos nos podemos hacer nosotros. O que podemos formularnos la pregunta, ¿qué hacer? Entonces también hay unas posibilidades o unas posibles respuestas. Primero, cuando una persona vive, que es la gran diferencia, intensamente la presencia de Dios, cuando un alma experimenta inequívoca y vitalmente que Dios es un tesoro infinito, que es un Padre queridísimo, que Dios es todo bien, que Dios es sumo bien, que Dios es dulce, que Dios es paciencia, que Dios es fortaleza. Entonces el ser humano, nosotros, podemos experimentar tal vitalidad y tal plenitud, tal alegría y tal júbilo, que en ese momento todo en la tierra, fuera de Dios, parece insignificante. Entonces, por eso podemos nosotros deducir la tranquilidad, la paz y el silencio de María. Porque ella estaba llena de Dios. Entonces aquí nosotros podemos recordar que ella era la llena de gracia. Y esa llena de gracia le daba la plenitud del amor de Dios en su vida. Esa llena de gracia tenía la certeza y la experiencia de Dios en su vida. ¿Qué hacer? Nada. Silencio, confianza y entrega al Señor. Y después de saborear ese amor de Dios, se siente que su gran compasión nada vale, nada importa, todo es secundario. El prestigio. ¿Prestigio para qué? Si el prestigio es de los hombres, no es de Dios. El prestigio, dice el Padre, humo y ceniza. Eso es el prestigio de los humanos. Entonces, María debió experimentar con gran intensidad y una intensidad insuperable que el Señor es dulzura y ternura. Dios es dulzura y ternura. Es misericordia y es amor a la vez. Que el Padre es como una esmeralda brillantísima, la más hermosa que puede haber. Ella pudo experimentar plenitud, algo que las palabras jamás expresarán, que la mente jamás concebirá y el corazón nunca soñará. Que todo lo demás en su comparación ni valía ni importaba nada. Entonces la madre quedó en silencio y ese silencio la hacía sentir inmensamente libre, libre de toda culpa, libre de toda preocupación. Ahora veamos qué pasó con José. Veamos la figura de José, la contraparte, porque hemos visto y tratamos de analizar, de acuerdo a la visión del padre Larrañaga, a María. Ahora veamos la contraparte.
¿Nosotros qué sabemos de José? Nosotros sabemos de José que era un hombre justo. Era un hombre justo, ¿verdad? Nos dicen los evangelios. Era un hombre justo. Comprendemos entonces y admiramos que María guardaba silenciosamente su secreto. Pero ¿por qué no se lo contó a José? ¿Por qué no se lo contó a José? Porque a partir de los esponsales, a partir del compromiso, ya José era su señor. Ella le pertenecía a José. En conceptos jurídicos, María pertenecía, era propiedad de José, según la ley. Entonces, ¿por qué María no se lo dijo? Es una pregunta que es fácil deducir. Se abandonó a Dios completamente. Ya nosotros sabemos que María se abandonó a Dios, entonces. Y confiar, y ojalá que aprendiéramos de eso, de abandonarnos a Dios, pero a veces estamos orando, estamos pidiéndole a Dios y estamos dudando y estamos creyendo que no va a pasar. Exactamente. Y si nosotros no nos abandonamos, si nosotros no somos capaces de abandonarnos al Señor, a imitación de la Santísima Virgen María, muy difícilmente vamos a tener una experiencia de Dios en nuestras vidas. No lo vamos a tener. Porque necesitamos un abandono total y completo, como el de María. Ante la opinión pública, una de las mayores humillaciones para un esposo en la vida social es el hecho, o el rumor siquiera, de que su esposa o su comprometida le es infiel. En tal circunstancia, la reacción normal de un hombre es la violencia, hasta la matan, hasta la pueden, incluso la podría hasta matar. Si en los tiempos actuales se ve ahorita que somos muy civilizados. No, si nosotros somos muy civilizados y somos de mente abierta, open mind. Y nosotros vemos muchas veces que hay lo que se llama últimamente feminicidios, que es... Que van a aumento. Y va en aumentos, que es quitarle la vida a la mujer por el esposo, el cónyuge, el novio, por alguna circunstancia, porque se siente traicionado. Imagínense en esos tiempos. Eso implicaría el divorcio automático, un gran escándalo y una lluvia, pero una lluvia, un aguacero de piedra. Eso no tenía escapatoria. Ahora, la pregunta es, si nosotros nos preguntamos, ajá, ¿y por qué María no se lo dijo a José? Ahora la pregunta es, ajá, ¿y por qué José no reaccionó como reaccionan todos los hombres de su época? ¿Por qué haber creído en un sueño? Entonces, Ni siquiera algo presencial, algo físico. Entonces, fíjese usted que el hecho, la explicación que el padre Larrañaga nos da, tiene un gran sentido y una lógica tremenda. Es grande. Dice, yo pienso, dice el padre, que el hecho de ser María Inmaculada y llena de gracia debió reflejarse en su semblante, en su actitud, en su forma de actuar. Y sobre todo en sus reacciones y comportamiento general. Por lo tanto, María debió tener desde pequeña todo especial. Todo especial. Pensé que ella era la llena de gracia y además eso la Inmaculada Concepción. Ella nació sin pecado original. Y ella habrá sabido que era especial, que era sin pecado. Bueno, de pronto yo no podríamos decir que María era consciente de eso, pero que ella de pronto nos fue descubriendo en el transcurso de su vida. Y lo fue descubriendo en la medida en que ella iba experimentando la presencia de Dios en su vida. Las manifestaciones. Y las manifestaciones, exactamente. Aquella joven evocaría algo divino
envolviéndose su figura y personalidad en un aura misteriosa, al menos para un observador sensible. Y José debía ser un observador sensible porque José era un hombre justo. Ahora, a partir de la reacción de José, podemos entonces seguir presuponiendo que debió sentir una admiración y quizás hasta una veneración por María. Entonces ahí la cosa cambia. Entonces podemos entender por qué San Mateo a nosotros en su evangelio nos dice que José es un hombre justo. O sea, es decir, sensible para las cosas de Dios. Un hombre justo es aquel hombre sensible a las cosas de Dios. José con esa sensibilidad debió ver en María algo más y otra cosa que una muchacha atractiva, muy bonita, porque María debió ser muy bonita, la más bonita, la más hermosa de todas. Debió apreciar en ella algo especial, algo diferente, como un misterio. Por lo tanto, era posible que aquella criatura angelical, que él conocía perfectamente, tuviera semejante traspié. Dice, no, espérate un momentico, está embarazada sí, pero yo no creo que esta niña angelical, que tiene algo especial, haya cometido algo. Él no podía pensar. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Qué sería? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Debió ser tan alta la estima de María, o la estima que tenía José por María, que decidió no dar rienda suelta a la típica violencia del varón traicionado, del varón herido, del varón burlado, sino sufrir en silencio, él mismo toda aquella situación, sufrir en silencio. Y eventualmente ausentándose de Nazaret, él pensaría, no, mejor me voy de aquí de Nazaret. Con eso María no es expuesta y que no fuera maltratada, ni física, ni verbalmente. Diácono, vamos a hacer un pedido especial a Radio María Central para que nos regalen más tiempo, Más porque tiempo. cuando vamos entrando en el tema es cuando ya nos tenemos que ir. Exactamente. No, Exactamente 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, sí, ¿Verdad? 2 minutos. No sé si quiere adelantar en algo, lo dejamos hasta aquí. No, yo pienso que podríamos dejar aquí en el varón justo porque hemos analizado entonces ahora a José. Muy bien. Y entonces podríamos continuar para la próxima semana con el sigilo reverente, que es un tema totalmente interesante. Y además de eso, algo de la conclusión de este capítulo. Ujú. Que, Sí, porque es tan hermoso y como le digo, cuando ya vamos así que queremos saber más, es cuando se nos acaba el tiempo. Pero igual, así dejamos a nuestros radioescuchas para que motivados a continuar para el próximo programa. entonces podríamos dejar una tarea. Muy bien. Y la tarea es pensar, o nosotros también hacernos la pregunta. Bueno, se nos formulan dos preguntas. ¿Qué hacer? La primera pregunta es, ¿por qué María no se lo contó a José? Y la segunda pregunta es, ¿por qué José no reaccionó como debería reaccionar? Que nos leamos el Evangelio de San Mateo al comienzo del Evangelio de San Mateo y que nos podamos leer el episodio de los sueños o la revelación que tuvo José con el ángel y qué conclusiones nosotros podíamos sacar de allí. Perfecto. Por, Ahora, si nos regala la oración para... claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias porque nos has permitido emitir este programa. Te pedimos, Señor, que sea de ayuda para los que nos siguen, pero sobre todo que sea ayuda para nosotros, que nos obligue
igualmente a conocer más de María, a conocer más de su esposo San José, a conocer más de la Santísima Trinidad, pero sobre todo a que nosotros aprendamos a guardar silencio, como el de María, pero no un silencio que nos cueste a nosotros dificultades, sino que sea un silencio porque estamos en paz, porque confiamos en Dios y porque como verdaderos cristianos debemos hablar con nuestra actitud, con nuestra forma de proceder, que nuestras palabras no sean las que hablen de nuestra condición de cristianos, sino nuestro propio testimonio de vida. Que así sea. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Feliz y santa noche para todos. Gracias igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.